¿Sabe lo que son consecuencias? Las consecuencias pueden ser malas, lógicamente, pero también pueden ser buenas. Gracias. Cuando normalmente un estudiante estudia, y valga la pena la redundancia, porque por eso se llama estudiante, porque estudia y saca el curso, o sea, cuando estudia lo más normal es que los exámenes los va ganando y va sacando los cursos adelante. Esa es la consecuencia de sus actos, de estar estudiando. Pero cuando nos ponemos en temas bíblicos, hay consecuencias también que no nos gustan mucho, porque, vamos a ver, hay mensajes que son de ánimo, hay mensajes refrescantes, hay mensajes que te llenan, y la palabra de Dios está llena de estos mensajes. Pero también hay mensajes que no son tan refrescantes, pero que a la vez los necesitamos para aprender de ellos y no hacer lo que de pronto estamos haciendo, o no sufrir las consecuencias que de pronto vayamos a sufrir. Sabemos que toda acción tiene su reacción, con lo cual todo acto que se haga tiene su consecuencia. No voy a piedricar, no sé si sabéis lo que es eso. Entre pastores a veces se dice, pero no vayas a piedricar. Piedricar es coger un tema y mandarle la piedra. Como este hermano es así, pues voy a predicar de esto para que le dé. No, mi intención, no voy a piedricar a nadie. La intención es predicar. Pero el tema del que vamos a hablar en esta tarde son las consecuencias de la apostasía. Sabemos que la apostasía pues es, digamos, echarse atrás de los principios en los que has aprendido en la vida cristiana. Apostatar de la fe es la apostasía, pero lógicamente hay consecuencias de la apostasía. Yo quiero que veamos un poco el pueblo elegido por Dios. Para eso nos vamos al Antiguo Testamento. Quiero que vayamos al libro de Jeremías. Vamos a empezar leyendo desde el capítulo 2. Jeremías, capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? Jeremías capítulo 2, a partir del versículo 1, dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta.
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ¿qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por esta tu palabra, y de la misma manera que nos hablas cosas preciosas y promesas maravillosas que nos haces, pues también nos hablas en cuanto a advertencias de lo que de las consecuencias que podemos tener como pueblo o como hijos desobedientes. Te pedimos que nos des discernimiento y que nos ayudes a poder entender esta predicación, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones y permitiéndonos poder entenderla y llevarla a nuestro corazón para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que ver el pueblo, siempre hemos dicho lo mismo, desde que se empezó a formar el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios en Egipto. Pues vemos que desde José empezó el pueblo a aumentar cada vez más y vivían de una manera con el favor del segundo al mando, que era José. En ese entonces, después del faraón, estaba José. Lógicamente su pueblo, ¿cómo iba a vivir? Pues nuestro compatriota o nuestro hermano es el segundo al mando del chiringuito, como decimos. Pues aquí me siento yo muy bien. Pero claro, a medida que fueron pasando los años, José murió, el faraón ya también murió, ya se puso otro al mando, y entonces se fue como perdiendo esa preferencia del pueblo en Egipto, hasta que pues todos sabemos la historia, pasó lo que pasó. Este faraón quiso cada vez asediar más al pueblo, haciéndolos trabajar más y más, hasta que llegó el momento en que pues el pueblo gimió a Dios y le pidió un salvador, pidió que los sacara de allí, y de esa manera escuchó Dios el lamento de ellos y escogió a Moisés, como vimos esta mañana. Le llamó llamó a Moisés desde la zarza y le mandó a que hiciera lo que hizo, sacando el pueblo de Egipto. Y es precioso ver su fidelidad. En los versículos del 1 al 3 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. ¿Qué tal te sientes en una empresa cuando eres nuevo? ¡Buah! Aquí esto es una pasada. Aquí sí no me tratan como me trataban en la otra, que llevaba 10 años, y aquí sí el jefe me habla no de la misma manera como me hablaba el otro, que me chillaba, creía que era su esclavo. Este jefe me trata bien y vale, muy bien. Eso mismo piensa después de, yo qué sé,
5 años de estar trabajando allí. Y después de 10 años, sigues diciendo, ¡buah! Es que esta empresa, ¿de qué depende? Sí, yo sé que muchas veces depende del jefe, de cómo te trate o cómo te deje de tratar. Pero hoy en día la situación laboral en este país está ¿de qué manera? Hoy en día es contados con los dedos de una mano, no ni siquiera de las dos, un jefe que se preocupe por sus trabajadores. Hoy en día el jefe se preocupa por su empresa. De hecho, uno de los últimos jefes que tuve, que estuve 18 años allí, él decía, yo tengo que pensar como empresario. Yo no tengo que pensar como familia, porque entonces me voy a la quiebra. Yo tengo que pensar como empresario. Y entonces yo me acordaba, así como dice aquí, me he recordado que los primeros años, cuando yo entré, este hombre nos reunió y nos dijo, esto no es una empresa, esto es como una familia. Así que como familia vamos a sacar esta empresa todos adelante. Y después de un tiempo escucho que dice, yo es que no puedo pensar como familia, yo tengo que pensar como empresario, si no, esto se va al traste. Entonces es un poco, a ver, ¿qué ha pasado aquí? El Señor dice, así dice Jehová, me he acordado, o sea, se estaba acordando Dios de cómo era Israel. Era fiel, hubo un tiempo en el que el pueblo amaba a Dios, le era una nación santa, y todo aquel que se atrevía a molestarla, que se atuviera a las consecuencias, sufrían desastres. En los tiempos de Egipto, Dios escuchó el clamor y quiso sacarlos de esa esclavitud en la que vivían. Hubieron muchas señales a Faraón en cuanto a este tema para que los dejara salir, y aunque se creía el más poderoso de todos, al final no pudo evitar que el pueblo saliera de allí y fuera liberado. Y todo esto ocurrió porque el pueblo de Dios era fiel, pero era fiel no solamente a Dios, sino que era fiel a sus mandatos. Era fiel a los mandatos de Dios, lógicamente a través de Moisés. Y fuera de esto, el pueblo fue sostenido por Dios durante 40 años en el desierto. Y no murieron de hambre. Dios recuerda la ternura y la pureza de los primeros días. Ella estaba desesperadamente enamorada y el amor tierno hacía que la vida rebosara de gozo, música y esperanza. Ella era pura, ella era limpia, ella era santa. Ninguna deslealtad o pensamiento sucio manchaba la belleza de la devoción en su corazón. Hablando del pueblo de Israel, un poeta que sacó escritos tan maravillosos. Y esta mañana hablábamos en cuanto al primer amor, ¿verdad? En cuanto al primer amor en las iglesias de Asia, en la que le habla el Señor, el ángel, a una de las iglesias en especial, que dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y también hablábamos en cuanto a las parejas. Los que lleváis muchos años, ¿sí os acordáis cómo erais al principio? Buah, es que yo me acuerdo cuando llegaba y le veía esa alegría a mi esposa, y hoy en día llego y, hola, y ni un beso, o es que, pero tú ves qué cara pone, ¿qué cara va a poner? Ni siquiera miro, yo llego y llego a lo que llego. Hola, ha llegado y bueno, sí que me saluda, me sale a saludar el perro, pero otro animal no me sale a saludar. Yo recuerdo en nuestros días de juventud, porque cuando mi esposa y yo, desde que decidimos unir nuestras vidas, ¡guau, qué poético! Yo llegaba de trabajar y mi esposa sabía cocinar arroz con huevo y tomate. Al día siguiente, ella me cocinaba tomate con arroz y huevo. Y al día siguiente me solía hacer huevo con tomate y arroz. ¡Qué rico! 32 años después, bueno, 32 años y casi 33 años después,
lo puede decir ella, ese es uno de mis platos preferidos. Muchas veces estamos a fin de mes y no hay mucho de qué echar mano y siempre me dice, pues cariño, me dice como si fuese algo, te voy a faltar un poco con la comida porque solamente te voy a poner arroz con huevo y tomate. Y digo yo, ¡fuah, qué rico! Si es una de las comidas, a mí personalmente, igual otro dirá, ay, por favor, qué comida de pobre, tenemos que comer más. A mí esa comida me parece, para mí es una de mis platos preferidos. No nos vamos a poner ahora a decir, a ver, ¿a quién le gusta el arroz con huevo o el arroz a la cubana que llaman aquí en España? Pero era uno de mis platos preferidos. Hoy en día, claro, mi esposa hace un poco más que arroz con huevo y tomate. Un poco más. Hace arroz con salchichas. Huevos. No, hoy en día mi esposa es una chef de la cocina. Hoy en día hace arroz al horno, paella y cualquier plato de este chaulafán, platos complicados de hacer que yo digo, ay mía, ¿y cómo ha hecho? Pues hoy en día es una experta en la cocina, o si no que lo diga su hijo, que es el que tiene el privilegio, junto a mí, aparte de los frijoles, que sabemos que no te gustan, bueno, si son triturados como hoy, te los comes. Todo esto ocurrió porque el pueblo de Dios era fiel a sus mandatos. ¿Cómo eres con tu esposa hoy en día? ¿Has perdido eso? Lógicamente, sí, es normal de que una pareja poco a poco va evolucionando en su amor y pues si hace 30 años atrás nos tratábamos de esta manera, hoy, 30 años después, lógicamente nos vamos a tratar de manera diferente, pero mejor que hace 30 años. Porque hace 30 años tenía que decirle lo que me gustaba, lo que no me gustaba. 30 años después, ella ya sabe lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Yo sé lo que a ella le gusta y lo que no le gusta. Entonces, eso debemos usarlo para temas positivos en nuestra relación. Pero si empezamos a usar esas cosas egoístamente, yo sé que a ella le molesta esto, pues entonces ahora lo hago, que se moleste. Para que vea aquí quién manda. Y después está enfadada contigo y dice, pero es que mi esposa está enfadada conmigo. ¿Y qué le has hecho? Pues algo que sabes que le disgusta. El pueblo de Dios, digamos, es una historia, digamos, desgarradora. Vamos a leerla del 4 al 19 que leí. Es una historia que leemos ahí, realmente desgarradora. Porque entre los versículos que leímos, el 7 dice, y os introduje en la tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Imaginaos al principio que el Señor les está diciendo, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. Y ahora dice, habéis contaminado mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes, aquellos que hablaban de Dios y que eran los principales del pueblo, dice el versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los que tenían la ley, hoy en día, esta es la palabra de Dios. ¿Y cómo se puede decir, yo tengo la palabra de Dios, pero no conozco a Dios? Es un poco como que no se entiende, tristemente muchos maestros hoy en día predican con la Biblia en la mano, pero no predican de la Biblia que tienen en la mano. Predican con la Biblia en la mano, pero predican de lo que les gusta o de lo que no les gusta a ellos, no de lo que dice la palabra de Dios. Por eso allí dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Qué clase de pastores hay hoy en las iglesias?
si es que se pueden llamar pastores? ¿Qué clase de maestros, si es que se les puede llamar maestros, hay en las iglesias hoy en día? O sea, y peor aún, aunque suene mal decirlo, ¿qué clase de iglesias que se hacen llamar iglesias hay hoy? No es posible el decir, venga, pues yo me voy de esta iglesia y yo sé que aquí a 2 calles o a 3 calles hay otra que también es de muy buena conducta, de muy buena comunión, de sana doctrina y todo lo que dicen lo hablan bíblicamente. Es difícil. Es muy difícil encontrar una iglesia donde enseñen realmente la palabra de Dios. Y este pueblo pues se fue torciendo, y ahora el cuadro que se presenta en estos versículos desgarra el corazón de Dios. El corazón de Dios está destrozado de pena y decepción. Israel está viviendo en pecado abiertamente. Sencillamente es infiel a los votos del pacto. Otros dioses han robado su afecto. Ha dejado de amar a Dios y su conducta es extremadamente vergonzosa. El pueblo completamente ha olvidado lo que Dios hizo por ellos. A diferencia de tierras paganas, que es lo más asombroso, de tierras paganas, como dice la palabra, de Quitim y Cedar, que son leales a sus dioses, aunque no sea el Dios verdadero, pero ellos siguen siendo leales a sus dioses. El pueblo ha abandonado a Jehová, su Dios, a cambio de los ídolos de los que una vez dijo que no los adoraran, a cambio de esos ídolos despreciables. Y vamos a empezar con las consecuencias. Pues como consecuencia de todos estos hechos, su pueblo ahora es desolado. Versículos 14 al 19 nos dicen: ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es exactamente decir, no, es que esta señora me tiró del piso. Es que es descarada. Dice, ¿pero de quién es el piso? Dice, no, el piso es de ella. Dice, bueno, pero estarás pagando a que. Dice, no, hace un año que no le pago. Y me quiere tirar. Es que es descarada. Pues exactamente reaccionaba el pueblo en ese entonces, y exactamente reaccionas tú y reacciono yo cuando estamos practicando algún pecado y nos va mal y tenemos el descaro de mirar a Dios a la cara y decirle, ¿pero por qué? ¿Pero qué estoy haciendo? Como consecuencia de todos estos hechos, es desolada. Pero es más, le dice en el versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque sus dioses no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado la gloria por lo que no aprovecha. ¿A quién van a ir? ¿A otros dioses? Sabiendo que son dioses falsos. Versículo 27. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. ¿A esos dioses van a ir? ¿Va a ir el pueblo? ¿A esos dioses vas a ir tú? ¿Y voy a ir yo? Estamos alabando y estamos queriendo vivir los mandatos del Dios verdadero. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Uno.
¿Sabes cómo se identifica a Dios, el Dios verdadero en la Biblia? Lo sabéis, ¿no? Tiene varios nombres, pero el que más, a mi manera de ver, porque tiene varios nombres, pero a mi manera de ver, el que más le pega al Señor es ese que dice, yo soy el que soy. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. O sea, antes de mí no hay nadie. Y después de mí tampoco habrá nadie. Yo soy el que soy. El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que te ha creado a ti, y no lo tenemos como lo que es. Y nos vamos aquí, como dicen, nos vamos a los leños a decir, mi padre eres tú, o a una piedra, tú me has engendrado. Versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántate en ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Pensaréis, es que realmente cada que leo la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos qué infiel es este pueblo, ¿verdad? Fue el pueblo escogido por Dios y qué infiel es, realmente. Tanto que ha desgarrado de dolor el corazón de Dios. ¿Qué pueblo más infiel? Pero ¿y cómo eres tú? ¿O cómo soy yo? ¿Cómo nos comportamos en el día a día? Pues tú y yo hemos hecho lo mismo durante muchos años, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, hemos, digamos, enmendado todas esas cosas inmundas delante de la presencia de Dios. Ahora, una vez justificados a través del Señor Jesucristo, hemos empezado a tener ese primer amor del que habla en Apocalipsis a las iglesias, o a una de las iglesias. Hemos tenido ese primer amor como lo tuvo el pueblo de Israel algún día en la historia. ¿Y volveremos a desgarrar el corazón de Dios nosotros? Vamos a alabar al Señor, vamos a estudiar en su palabra y vamos a pecar y vamos a volver a apartarnos de las cosas del Señor. ¿Qué clase de criaturas somos? Que conocemos la verdad y, como dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Libres del pecado, libres de lo que, de las cadenas del pecado, de lo que nos hace esclavos del pecado. Hemos sido libres a través del Señor Jesucristo. Pero nosotros volvemos otra vez, como el pueblo de Israel, volvemos a caer. No digo esto para que los miréis, aunque sepáis, sí, cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado si desobedecemos a Dios? Y si no lo sabes, pues mira a tu alrededor. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Cada vez peor, cada vez más inmoral. Mejor dicho, todo lo inmoral está de moda. Ahora, lo moral, eso apártalo, que eso no sirve para nada hoy en día. Cuanto más inmoral, tus actos, cuanto más inmorales son, más aceptado eres en el mundo hoy en día, como está. Tristemente, pero es así. Y todos ellos apostatan de la fe. No han conocido a Jesucristo nunca. Pero algunos sí. Y tristemente han dejado su primer amor y se han ido a sus conductas vanas nuevamente, como estaban cuando eran fieles a Dios y como ahora ya no lo están. ¿Serán salvos? No voy a entrar en ese tema ahora mismo. En cuanto a si una persona aceptó al Señor y estuvo muchos años en el camino del Señor y se apartó y ahora está viviendo la vida mundana, esa persona era salva, pues cuando lleguemos delante de la presencia de Dios te lo digo, porque es que no lo sabemos. Aunque sí, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Pero también dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y yo estoy convencido de que muchas personas que creemos,
según nuestra perspectiva y nuestra manera de ver las cosas muy sabiamente y muy espiritualmente, creemos que no son salvos. Y otras personas, igual no son. U otras personas que contamos que son salvos, igual no lo son. Entonces, por eso no debemos entrar en ese juego de Satanás, porque eso simplemente es, ¿será salvo o no será salvo? Dios no te ha llamado a juez. ¿Quién eres tú que juzgas? Dice en Romanos. El Señor no nos ha llamado a que miremos a ver cuál es salvo, cuál no. El Señor no te ha dado a ti ese don. Bueno, no faltará el que hoy en día salga y diga que el Dios le ha dado el don de saber quién es salvo y quién no. Y si Él impone las manos por un pequeño retribución de dinero, yo te doy el número de cuenta, entonces yo intercedo y te salvaré, porque el mundo está así. Y lo triste es que si llega a salir algún mentiroso de estos, se va a forrar enseguida, porque así es. Pero no digo esto para que miréis al pueblo de Israel o a los que están pecando o viviendo en pecado y los critiquéis. Sencillamente lo digo para que los tomemos como ejemplo, pero como ejemplo de no hacer las cosas, de lo que a nosotros nos pasará si lo hacemos también. Muchas veces tomamos, sí, hay personas que tomamos como referentes. No, es que yo tomo a esta persona, tomo a mi padre como referente, y lo que ha hecho mi padre, eso mismo quiero hacer yo. Pero ¿y si tu padre es alcohólico? Entonces tú tienes derecho a ser alcohólico, porque si tu padre era alcohólico, ese era tu referente, ¿verdad? No os dejéis engañar. La culpa de que tú seas como seas, sí, que ha influenciado mucho tu padre o tu madre, pero en esencia la culpa de que tú seas como seas, bueno o malo, ¿sabes de quién es la culpa? Tuya, porque tú eres el que has decidido. La palabra de Dios no dice recibid todo lo bueno, no, la palabra dice, se me va ese versículo, en el que dice retener lo bueno y desechar lo malo. Es decir, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en lo malo. Debemos de retener lo bueno y de desechar lo malo. Han habido casos en que los hijos gemelos, el padre es alcohólico y uno salió alcohólico y el otro no. Y entonces, ¿qué se dice ahí? Claro, es que este hijo salió alcohólico porque su padre era alcohólico. ¿Y del otro qué dices? No, es que este no salió alcohólico porque su padre era alcohólico. Entonces le sirvió como ejemplo para no hacerlo. ¿Ves? Cada uno decide lo que nos toca. No, es que a mí me influenciaron, a mí me enseñaron. La decisión la tomas tú. No la toma absolutamente nadie más. Por eso la salvación es personal. La decisión la tomo yo. Y la tomas tú. No la toma nadie más. ¿Qué vamos a hacer nosotros que fuera de decepcionar a nuestro Padre Celestial? Vamos a sufrir una serie de consecuencias que no vamos a poder huir de ellas. Y Dios nos dirá, como dijo en el versículo 28, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? O incluso en el versículo 37 del capítulo 2, dice, también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Esta semana estaba pensando yo sobre esto y yo pensaba, realmente es que nosotros, como hijos de Dios, somos como una granada de fragmentación, no granada de comer. Le quitamos el seguro y la dejamos caer aquí. La granada es mía y yo la dejo caer aquí, pero ¿quiénes morimos? ¿Muero solo yo? Mueren todos los que alcancen la onda expansiva alrededor de mí. Pero la granada la tiré solo yo, ninguno de los demás tuvo la culpa. Y así pasa con el pecado, hermanos.
Muchas veces en la familia, por pecar uno en la familia, las consecuencias las van a sufrir todos. ¡Bah, pastor, qué exagerado eres! Bueno, pues vámonos simplemente al ejemplo de Jonás. ¿Quién tenía la culpa en el barco en que iba Jonás? ¿Jonás o los que estaban en el barco? De no querer ir a predicar a Nínive. El único que tenía la culpa allí era Jonás. ¿Y por qué estaban pagando las consecuencias todos los del barco? Si tú te lees esa historia, vemos que los del barco les tocó que tirar todos los enseres que tenían para poder alivianar el barco porque la tormenta era impresionante o sea, sufrieron las consecuencias los que estaban rodeando a Jonás. Al final cayeron en cuenta los del barco y dijeron, no, es que estamos sufriendo es por este. ¿Y qué hicieron con Jonás? Lo tiraron al mar y ya dejaron, digamos, de sufrir lo del barco, pero sufrieron las pérdidas que sufrieron. Siempre tenemos consecuencias buenas o malas. En ese caso, pues con Jonás fueron malas, pero las consecuencias con José, ¿qué tal fueron? Sus hermanos que actuaron vendiéndole, y así todo José, con esa misericordia que tenía, Dios siempre estaba con él y con los que le rodeaban a él, simplemente para bendecirlo a él, porque estaba siendo fiel. ¿Tú crees que los hermanos se merecían el vivir en Egipto como, no, es que mi hermano es el segundo al mando, yo aquí estoy? ¿Tú crees que se merecían eso? Pero porque Dios amaba a José, bendecía a todos los que estaban alrededor. Si tú amas al Señor y quieres hacer su voluntad, te aseguro que va a bendecir, no solamente te bendice a ti, sino también a los que están a tu alrededor. Pero ¿y cómo funciona eso? Pues porque el Señor me bendice a mí y con lo que me bendice a mí, yo tomo para mí y bendigo al que está a mi lado. Pero es que el que está a mi lado se bendice él y le da al que está a su lado. Y así es como se va bendiciendo el uno del otro. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, dice el Señor al pueblo de Israel y a todos los que desobedezcamos. Pero para los que tal cosa hagan hay una gran bendición, la misma que tuvo el pueblo de Israel. En el capítulo 3, vamos a leer los versículos 13 y 14. Capítulo 3, 13 y 14. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y el versículo 4, perdón, el capítulo 4, versículos 1 y 2, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. ¿Qué clase de hijos somos? ¿Qué clase de cristianos que decimos que somos? ¿Realmente estamos actuando de esa manera? ¿O se está empezando a ver un poco la apostasía en nuestras vidas? Estamos empezando a ver un poco el mundo en nosotros. O todo lo contrario, se ve la lucha que tú tienes contra las acechanzas del diablo y del mundo, de todo lo inmoral, y tú quieres separarte siempre de esas cosas. ¿De qué manera nos estamos dejando influenciar? Hermano, yo quiero terminar con dos citas. La primera está en Colosenses, capítulo 3. Filipenses 3. ¿De Colosenses? Colosenses, perdón, Colosenses. Colosenses 3,
12 al 15. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, ¿qué dice allí? De amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados con un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y Oseas, capítulo 14, versículo 9, dice, Oseas 14, 9. Dice Oseas 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿De qué manera queremos vivir nuestra vida si queremos ser bendecidos? Sí, eso dices tú, pastor, pero yo quiero hacer lo mejor para el Señor, quiero hacer la voluntad de Dios y mira cómo me está yendo. ¿Eso influye en algo? Muchas veces decimos, pues, tu vida espiritualmente va bien desde que estás teniendo pruebas. Porque Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, cuando tú decides ser fiel a Dios, empieza a ponerte cascaritas y zancadillas para que engañadamente pensemos, pues he decidido ser fiel a Dios y me está pasando lo que me está pasando, pues yo voy a seguir mi vida y verás tú cómo me va a ir de bien. Igual te va bien, por un tiempo, pero al final ya sabemos las consecuencias de la apostasía. Así, hermanos, que hay que ser sabios para entender y prudentes para saberlo, porque los caminos del Señor son rectos. No somos rectos nosotros, pero los caminos del Señor sí. Y de esa manera debemos intentar andarlos y no ser rebeldes, porque como dice Oseas 14:9, los rebeldes caerán. Y es lo que no debemos o no queremos hacer ninguno, sino todo lo contrario, seguir adelante en nuestro caminar diario con el Señor y olvidarnos incluso de la apostasía, de todo, y que el pueblo de Israel de entonces nos sirva como ejemplo para no hacerlo, y sino todo lo contrario, sino amar al Señor y ser fiel hasta la muerte en Él.